Cierren los ojos e imaginen la criatura más aterradora que la mitología griega haya creado. ¿Un monstruo de 1000 cabezas? ¿Un ser salido de las sombras del inframundo? ¿Un espíritu vengativo que caza almas? Nada de eso. Medusa es una mujer, o al menos lo fue, con su cabellera de serpientes retorciéndose, su mirada capaz de convertir a cualquiera en piedra, y su historia envuelta en tragedia, es sin duda una de las figuras más icónicas y a la vez más enigmáticas de la mitología griega. ¿Era un monstruo despiadado o una víctima de la injusticia divina? ¿Fue siempre así o hubo un tiempo en que su destino era muy distinto? ¿Y qué decir de su verdugo el gran Perseo? Hoy desentrañamos su mito, sus múltiples versiones y cómo ha sido representada en el arte a lo largo de los siglos. Porque, amigos míos, si hay una criatura que ha fascinado a artistas, escritores y pensadores desde la antigüedad hasta nuestros días, es ella. Si te gustan los relatos de mitología y las historias épicas, suscríbete al canal, porque aquí desenterramos los mitos como nunca antes los habías escuchado. Antes de que Medusa fuera la criatura aterradora que todos conocemos, su historia era muy diferente. En sus inicios, Medusa era una mujer, y no cualquier mujer. Se decía que era una de las jóvenes más bellas de toda Grecia. Su cabello era tan espléndido, que las propias diosas envidiaban su brillo, su piel era pura como el mármol, y su mirada, en lugar de infundir miedo, hipnotizaba a cualquiera que se cruzara con ella. Algunos mitógrafos antiguos, como Ovidio, narran que su belleza era tan deslumbrante que incluso los dioses la codiciaban, y entre ellos, uno en particular, Poseidón, el dios del mar. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿cómo pasó de ser una mujer admirada a una gorgona temida? Según la versión más extendida, Medusa era una sacerdotisa de Atenea, consagrada a la diosa de la sabiduría y la estrategia. Un detalle importante, como sacerdotisa, debía mantenerse casta, pero aquí entra en escena un dios que, como de costumbre, no respeta los límites. Poseidón. Sí, el poderoso dios del mar. El mismo que gobierna las aguas con su tridente y provoca tormentas a su antojo. Poseidón deseaba a Medusa y decidió poseerla sin su consentimiento. El lugar elegido, el templo de Atenea, la diosa virgen de la sabiduría y la estrategia. Esto no solo fue un acto de violencia, sino también una profanación del santuario de una de las diosas más poderosas del Olimpo. Si ya conoces un poco la mitología griega, sabrás que los dioses no suelen reaccionar de manera justa o lógica. Y Atenea, en lugar de castigar a Poseidón, arremetió con toda su furia contra Medusa. La diosa, furiosa por lo que consideraba una profanación de su santuario, lanzó su castigo sobre Medusa. El castigo fue terrible. Atenea tocó su frente y en un instante sus cabellos se convirtieron en serpientes vivas y venenosas. Su piel se volvió de un tono verdoso, su mirada dejó de ser encantadora y pasó a ser letal. Cualquiera que se atreviera a mirarla a los ojos, se convertiría en piedra al instante. Así, Medusa, que una vez fue humana, quedó relegada a la soledad y el horror, exiliada en los confines del mundo con sus hermanas inmortales, Euríale y Esteno, las otras dos gorgonas. Oh, pero qué interpretación tan impactante. Caravaggio nos ofrece una Medusa en su último momento de terror, justo en el instante en que es decapitada. Su rostro está lleno de espanto y sufrimiento, sus ojos aún abiertos como si no comprendiera lo que acaba de suceder. Mientras Medusa vivía su condena en el exilio, los mortales temían su existencia. Y un día, alguien fue enviado a buscarla, no por venganza, no por justicia, sino por una apuesta. Aquí entra en escena Perseo, el héroe destinado a acabar con la gorgona. Perseo no tenía ninguna razón personal para enfrentarse a Medusa, pero, como suele pasar en la mitología, un rey manipulador lo obligó a aceptar la misión. Perseo, sin opciones, emprendió la misión más suicida de la historia. Pero esta historia merece ser contada desde el principio. Todo comienza con Acrisio, rey de Argos. Como buen rey de tragedia griega, decide hacer algo totalmente estúpido: consultar un oráculo. Y si hay algo que debes saber sobre los oráculos griegos, es que nunca traen buenas noticias. El veredicto: no tendrá un hijo, pero sí un nieto, que lo matará. La reacción de Acrisio: ah, bueno, no hay problema, solo tengo que evitar que mi hija Dánae tenga hijos y todo bien. Y como los reyes de la mitología nunca han sido famosos por tomar buenas decisiones, decide encerrarla en una torre de bronce sin contacto con ningún hombre.
Pero Zeus, que desde el Olimpo miraba a Danae con otros planes en mente, decide convertir su ligue en un show de efectos especiales. En vez de tomar una forma humana, se transforma en una lluvia de oro. Sí, lluvia dorada, y no vamos a analizar demasiado eso. Y como por arte de magia, 9 meses después nace Perseo. Esta pintura es una de las representaciones más famosas del episodio. Fíjate en la forma en que la luz resalta el oro, dando un aura casi divina al encuentro. Cuando Acrisio descubre al bebé, su mente dice, no, la profecía. Pero su dignidad dice, no puedo matar a mi hija, eso traerá la furia de los dioses. ¿Solución? Encierra a Danae y a su hijo en un cofre de madera y los lanza al mar. Porque claro, dejarlos a la deriva no es asesinato, ¿verdad? Los dioses intervienen y las olas llevan el cofre hasta la isla de Sérifos, donde son rescatados por un pescador llamado Dictis. Allí, Perseo crece sano y fuerte. Pero el rey de la isla, Polidectes, se encapricha con Danae y decide deshacerse de su hijo. Polidectes, con toda la sutileza de un villano de Disney, trama un plan para deshacerse de Perseo. Voy a casarme, pero cada joven debe darme un regalo de bodas. Perseo, sin un dracma en el bolsillo, cae en la trampa y dice, pídeme lo que quieras, te lo traeré. Y Polidectes, sonriendo malvadamente, responde, tráeme la cabeza de Medusa. ¡Boom! Plan maestro. Polidectes sabe que nadie ha enfrentado a Medusa y ha regresado con vida. Pero lo que no sabe es que Perseo tiene amigos en las altas esferas, Atenea y Hermes. La preparación del héroe antes del combate. Paris Bordone nos ofrece una escena majestuosa y llena de simbolismo en esta obra renacentista. Aquí vemos a Perseo, joven y decidido, siendo armado por nada menos que Hermes y Atenea, quienes le otorgan las herramientas clave para enfrentarse a Medusa. Miren los detalles. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, le entrega las sandalias aladas, esenciales para moverse con rapidez y evitar el peligro. Atenea, en su porte solemne y protector, le otorga el casco de invisibilidad y el escudo espejado, con el cual podrá ver a Medusa sin ser petrificado. Pero lo que hace realmente especial esta obra es el uso del color y la luz. La composición crea un equilibrio entre lo terrenal y lo divino, resaltando la figura de Perseo en el centro, como si ya estuviera predestinado a la gloria. Y claro, el estilo renacentista no escatima en texturas, profundidad y dinamismo, haciendo que la escena parezca casi teatral. Este es el momento en el que Perseo deja de ser un simple mortal, y se convierte en un auténtico héroe. Y esta otra imagen es una obra fantástica en el estilo del prerrafaelismo, donde vemos a Perseo con una estética casi caballeresca, enfatizando su rol de héroe elegido por los dioses. Para encontrar a Medusa, Perseo debe primero enfrentarse a las Graeas, las 3 hermanas ancianas que comparten un solo ojo y un solo diente. Con un movimiento maestro, Perseo les roba el ojo y les obliga a darle información sobre dónde encontrar a las gorgonas. Una vez en la cueva de las gorgonas, Perseo utiliza su escudo espejado para no mirarlas directamente. Se acerca sigilosamente, y de un tajo certero, corta la cabeza de Medusa. Con la cabeza de Medusa en su bolsa, Perseo emprende su regreso, deteniéndose solo para salvar a Andrómeda y convertir en piedra a Polidectes. ¡Qué obra más intensa y dramática tenemos aquí! Sebastiano Ricci nos transporta a uno de los momentos más épicos de la historia de Perseo. La composición está cargada de movimiento, tensión y dramatismo, elementos clave del barroco. Perseo, en una postura heroica y dominante, levanta la cabeza de Medusa, mientras Fineo y sus guerreros reaccionan con terror. Pero hay algo particularmente interesante en esta pintura: las expresiones de los personajes. Observa cómo algunos ya están comenzando a convertirse en piedra, con sus rostros congelados en una mueca de pavor. El horror absoluto de darse cuenta de que tu destino está sellado en un instante, los colores vibrantes, el juego de luces y sombras, y la grandiosidad de la escena, convierten esta obra en una de las mejores representaciones del poder de la cabeza de Medusa. Ricci no solo ilustra un momento de la mitología, sino que nos sumerge de lleno en la acción, como si fuéramos testigos presenciales del enfrentamiento. Y aquí Rubens nos entrega una escena llena de dramatismo y movimiento. La cabeza de Medusa, su cuerpo decapitado yace en el suelo. El uso del color es magistral. Los tonos oscuros y rojizos intensifican la sensación de violencia y fatalidad. Y si nos fijamos bien, podemos ver cómo la sangre de Medusa empieza a transformarse en... ¿algo más? Porque sí, amigos, aquí viene otro giro inesperado. De la sangre de Medusa nacen Pegaso, el caballo alado y el gigante Crisaor.
Un último acto de magia que nos recuerda que Medusa, incluso en la muerte, era mucho más que un simple monstruo. Perseo, triunfante, llevó la cabeza de Medusa en su bolsa, pero su historia no terminó ahí. La cabeza seguía manteniendo su poder petrificante. Se convirtió en un arma letal, utilizada para derrotar enemigos y protegerse de amenazas. Incluso terminó en el escudo de Atenea, como su emblema más poderoso. A lo largo de los siglos, la imagen de Medusa ha sido reinterpretada muchas veces. Para los griegos era una criatura de terror, para los romanos un símbolo de poder y protección, y hoy en día se ha convertido en un ícono de resistencia y fuerza femenina. ¡Qué escultura tan impresionante! Esta escultura monumental en Florencia es una de las representaciones más icónicas de Perseo como héroe. La postura de Perseo, firme y orgulloso, nos muestra al héroe en su momento de gloria. La cabeza de Medusa, sostenida en alto, todavía parece viva, con los cabellos serpiente en pleno movimiento. Es una obra maestra del Renacimiento, con una técnica que roza la perfección. Conclusión: ¿monstruo o víctima? Medusa no es solo un monstruo de la mitología griega. Es un símbolo de contradicción, de transformación y de reinterpretación constante. La figura de Medusa encarna una paradoja única en la mitología. Es a la vez un símbolo de muerte y de vida, de terror y de protección, de condena y de poder. Por un lado, su mirada petrificante la convierte en un ser letal, temido incluso después de su muerte, cuando su cabeza sigue ejerciendo su poder destructivo. Pero al mismo tiempo es fuente de vida. De su sangre nacen el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, dos figuras que simbolizan la libertad y la fuerza. Más aún, en la historia de Asclepio, el dios de la medicina, se nos dice que la sangre de Medusa tenía un doble efecto. La de su lado derecho era un veneno mortal, mientras que la de su lado izquierdo tenía el poder de devolver la vida. Esta dualidad es lo que hace que Medusa sea un personaje tan complejo y fascinante. No es solo la villana, no es solo la víctima, es ambas cosas al mismo tiempo. Pero, ¿por qué la versión trágica es la más recordada? Si el Medusa original de Hesíodo era simplemente un monstruo más, ¿por qué hoy la conocemos principalmente como una mujer injustamente castigada? La respuesta es sencilla, porque los mitos evolucionan junto con la sociedad. La versión de Ovidio, escrita en la Roma imperial, añade un nivel de tragedia y emoción que la hace más cercana a las preocupaciones humanas. Ya no es solo un monstruo de la mitología primitiva, sino un reflejo de la injusticia, una historia de abuso y castigo desmedido. Y en nuestra época moderna, esta versión resuena más que nunca. La historia de Medusa es vista hoy como un símbolo del abuso de poder, de la falta de justicia y de la resistencia. Su imagen, en lugar de inspirar miedo, se ha convertido en un emblema de lucha y reivindicación. Medusa sigue petrificando, sí, pero ya no solo a quienes la miran a los ojos, sino a aquellos que intentan silenciar su historia. Quizás dentro de unos siglos, la figura de Medusa vuelva a cambiar, porque así es la mitología, un espejo del mundo en el que vivimos. Pero por ahora, su mirada sigue clavada en nosotros, recordándonos que incluso los mitos más antiguos pueden seguir teniendo algo que decir. Para finalizar, los dejo con esta representación sublime de Medusa. Böcklin nos ofrece una visión completamente diferente. A diferencia de Rubens, esta no es una Medusa feroz y monstruosa. No, aquí la vemos con un rostro melancólico, casi humano, atrapada en su destino trágico. Es una de las pocas pinturas que nos muestran el lado más vulnerable de Medusa, enfatizando su sufrimiento en lugar de su monstruosidad. Y ahora te pregunto, ¿tú qué opinas de Medusa? ¿La ves como un monstruo, como una víctima o como algo más? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas de la mitología.